¿Y por qué se le ve como rojo aquí el micrófono? Porque tienen una luz, profe, ¿ves? Por todo lado. Ah, ok. Bueno, en todos los cursos pasa igual. En electrotecnia, la primera clase fueron 23 alumnos. La tercera clase solo 11. Ay, Dios mío. Ahora ya aquí empezamos, no me acuerdo cuántos, pero ya vamos por 11 también. Bueno, vamos a seguir. Ok, entonces estábamos en la clase número 3. Vean que estábamos hablando de otra causa de vibraciones en la maquinaria, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Y decimos entonces en esta clase, las anteriores causas de vibración en la maquinaria son las más comunes encontradas en el ámbito industrial. Hay otras causas menos comunes, pero que también pueden producir
altos niveles de vibración, como son desbalance de fases eléctricas, vieran qué interesante el desbalance de fases eléctricas. Les voy a contar un caso. En una turbina que yo instalé en un edificio, en una turbina eólica de las mías, el conmutador, que es el que transmite la electricidad entre el generador que está rotando, ¿verdad? Por todo lado, de acuerdo a la dirección del viento, y el mástil, que es el que lleva la electricidad para abajo, que es estático. El conmutador son tres carbones que los empuja un resortico y los pega contra tres pistas de bronce o de cobre, ¿verdad? Entonces, uno de los carbones no estaba pegando con la pista. Entonces, solo dos fases se estaban transmitiendo. Y la vibración que se producía era enorme en la turbina y era una vibración rarísima. Yo no sabía lo que era. Bueno, hasta que, o sea, tuve que detener la máquina y la detuvimos, y al día siguiente fuimos a verla y a examinarla. La pusimos a trabajar, ¿verdad? Le soltamos los frenos y la máquina vibró igual, entonces ya la frenamos otra vez. Y claro, el generador es trifásico, entonces la electricidad se produce a 120 grados cada fase. Entonces, una fase va a 0 grados, la otra fase va a 120 grados y la otra fase va a 240 grados. Entonces, las tres fases, los momentos o los torques producidos por la inducción eléctrica se cancelan. Entonces, el generador gira y está balanceado. Pero si usted le desconecta una fase, entonces ya hay dos fases que no están balanceadas con la tercera. Entonces el generador vibra muchísimo, ¿verdad? Entonces desarmamos el conmutador y nos dimos cuenta que uno de los carbones no estaba pegando a la pista. Entonces ya lo desarmamos, ya lo corregimos, lo cambiamos, etcétera. La echamos a andar, cero vibraciones. Digamos, a ver, ustedes pueden decir, no, yo no creo eso. Sí, bueno, está bien. Está bien que digan, no, yo no creo que el desbalance de fases eléctricas se convierta en una vibración mecánica, ¿verdad? Puede ser que lo piensen. Tal vez yo también era un poco escéptico a pensar que algún problema eléctrico podía producir vibraciones mecánicas. Bueno, después de esa experiencia ya no me quedó la menor duda de que las vibraciones por campos eléctricos, ¿verdad?, se traducen a movimientos mecánicos. Ese es un experimento que se puede hacer. Yo, tal vez cuando ya volvamos a clases presenciales, yo voy a montar una maquinita en electrotecnia y en el laboratorio voy a diseñar varios laboratorios para demostrar cómo las vibraciones, perdón, las inducciones eléctricas pueden producir vibraciones mecánicas. Entonces es muy fácil. Se pone un generador trifásico acoplado a un motor con un conmutador y unas resistencias, ¿verdad? Entonces se le da vuelta al generador y en el conmutador se despega uno de los carbones. Y entonces ahí se va a apreciar cómo el generador vibra espantosamente. ¿Ok? Entonces eso va a ser un laboratorio bonito. Y entonces ya todo el mundo va a creer que las inducciones eléctricas se pueden transformar en vibraciones mecánicas. Ok,
Desbalance de fases eléctricas, ¿verdad? Segundo, cavitación. La cavitación es un fenómeno que se da en las bombas y en las turbinas hidráulicas y se da porque se presenta una disminución de la presión en el rotor hidráulico y entonces se producen burbujas, ¿verdad? Por la presión de saturación. Entonces el agua ebulle porque la presión disminuye, entonces se producen burbujas, pero esas burbujas pasan inmediatamente a una sección de mayor presión. Entonces las burbujas implosionan, produciendo un golpe de onda, un choque de onda. Y ese choque de onda es tan potente que daña las turbinas hidráulicas y daña las bombas. ¿Ok? Les va arrancando pedazos de metal. Son implosiones que producen un choque de onda muy fuerte. Entonces, esa cavitación hay que evitarla a todas costas. Otra anécdota de experiencia real. Me llamaron para ir al proyecto Doña Julia, que queda allá por Guapiles. Es una turbina hidráulica grande y se había dañado el rotor porque una de las hachas que se llama, que son las válvulas que abren y dejan pasar agua o cierran, se había desprendido y entonces dañó todo el rotor. Entonces ellos necesitaban determinar a qué velocidad podían operar la turbina sin que entrara en cavitación. Bueno, fuimos probando las velocidades hasta que llegamos a una velocidad en que entraba en cavitación toda la turbina. Vieran ustedes la vibración que producía la cavitación en todo el edificio. O sea, del edificio caía polvo y caía de todo, de cómo se movía el edificio. ¿Verdad? Porque la turbina estaba en cavitación. Era impresionante. Digamos, yo creo mucho de esto porque me ha pasado en la vida, porque aprenderlo de libros, de ahí sí, ahí están descritos en libros los fenómenos, pero que le pase a uno en la vida real es realmente impresionante, pero realmente impresionante. La vibración era, digamos, yo quería salir corriendo del edificio, ok, yo no quería estar un solo minuto ahí más. Pero entonces, bueno, determinamos la velocidad a la que se producía la cavitación y entonces dijimos, no puede operar a esta velocidad. Entonces, operaba un poco a una velocidad mayor que esa. Bueno, cavitación, falsas conexiones eléctricas en generadores. Es semejante al desbalance de fases en los generadores, ¿verdad? Resonancias mecánicas. Defectos en barras en los rotores de los motores eléctricos. Y por último, malos ajustes o soques mecánicos. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, es muy simple. Digamos, los ejes van metidos en roles. Entonces, si el eje entra muy flojo en el rol, cuando él está girando, él va a bailar dentro del alojamiento del rol. Entonces, eso va a producir vibraciones en toda la máquina, ¿ok? Bueno, y por último, la última causa de vibración son daños en los rodamientos. ¿Verdad? Entonces decimos, debido al uso prolongado de los roles, estos tienden a desgastarse y con el tiempo los daños
en las pistas producen vibraciones que se transmiten a los ejes, a los cojinetes y a toda la unidad, pudiendo producir daños severos. La vibración producida por los roles es vibración no sincrónica. Ya les voy a explicar cuando veamos las ondas en el tiempo y los espectros qué es la vibración sincrónica y qué es la vibración no sincrónica. ¿Ok? Bueno, entonces, debido a que la maquinaria rotativa industrial vibra, entonces, ¿cómo podemos leer esa vibración para que nos sirva para implementar un programa de mantenimiento predictivo? Esa es la principal pregunta. Ok, que ya sabemos que hay muchas causas de vibración. Bueno, ahí sí, ok, aquí no estamos descubriendo el agua tibia. El asunto es, bueno, ¿cómo leemos esa vibración y cómo la usamos para poder hacer los diagnósticos en la maquinaria rotativa industrial? ¿Verdad? Entonces usamos dos gráficos principalmente, la onda en el tiempo y el espectro. No deje de ver el próximo capítulo por el mismo canal y a la misma hora. Muchachos, es que estoy agotado. No se preocupe, profe. Sí, es que va. Hilary, usted me iba a contar un chiste. Ya se me va a ir el internet otra vez, profe. Ya le va a ir la internet, ok. Bueno, entonces vean, ahora lo que sigue es, ¿verdad? Ya sabemos lo que es la maquinaria rotativa. Ahora sigue, ok, ¿cómo represento la vibración? Entonces, tengo la onda en el tiempo y tengo el espectro. ¿Cómo leo la onda en el tiempo y cómo leo el espectro para hacer el diagnóstico y producir las órdenes de trabajo que me van a corregir la tabla de mantenimiento preventivo? ¿Ven? Entonces ya, después de ver cómo representamos las vibraciones y yo les explique qué significa cada gráfico, entonces vemos ya está, se me quemó el cerebro. ¿Qué estaba diciendo yo? Vemos cómo implementar un programa de mantenimiento predictivo, vemos los pasos y van a tener ahí ustedes todas las indicaciones. ¿Cuáles son los gráficos que producimos? Que vamos a analizar son estos. Vean qué importante. Los gráficos que vamos a usar es la onda en el tiempo y los espectros. ¿Cómo se forman? Así como les voy a enseñar. Ven, entonces, gracias a las transformadas de Fourier, nosotros, una onda complicada como esta, ¿verdad? Esta es la onda real de la máquina. Esta vibración la podemos descomponer en una onda más simple a una frecuencia, otra onda más simple a otra frecuencia y otra onda más simple a otra frecuencia. Entonces, tenemos los tres ejes, digamos, X, Y y Z. Entonces, en Y, aquí graficamos los picos del espectro contra la frecuencia. O sea, el eje Z es el eje de la amplitud. Y en el eje X graficamos la onda en el tiempo. Entonces, la onda en el tiempo es la amplitud contra el tiempo. Y en la frecuencia, en el espectro vemos la amplitud contra la frecuencia. Entonces, esta frecuencia, cada una de estas frecuencias, a cada uno de estos picos, es la que me da la información de qué es lo que tiene la máquina.
¿Ok? Bueno, la onda en el tiempo, fíjense, la onda en el tiempo es digamos, una onda característica. Esta está muy fea. Ah, sí, sí, no, esta está buena. No, pero esta es una onda. Ah, no, sí. Sí, sí, ok. ¿Verdad? Una onda en el tiempo puede ser esta. Entonces, aquí tiene usted la onda en el tiempo contra el tiempo, la amplitud contra el tiempo. Aquí, por ejemplo, están midiendo la intensidad en decibeles. Aquí seguramente están midiendo acústica, o sea, sonido. Y este es el espectro en la frecuencia, ¿verdad? Entonces, este espectro corresponde a esta onda en el tiempo. Ahí se los voy a ir explicando poco a poco. Bueno, déjeme ver. Ok, voy a ponerles una tareita para que vean unos videos. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces nos falta eso, nos falta la representación gráfica de las vibraciones. Cómo hacer los diagnósticos, cómo implementar un programa de mantenimiento predictivo y cómo implementar un programa de mantenimiento basado en la confiabilidad. Y entonces, colorín colorado, ¿verdad? Empezamos con las exposiciones. Entonces yo creo que nos queda esta semana que viene y la Profe, otra, si no me equivoco. Sí, de Karina. hecho, yo tengo duda porque, bueno, nosotros se había dicho que tenemos que crear como una herramienta Sí. para hacer, pero digamos, esa herramienta, ¿qué tiene que llevar o cómo es, digamos? ¿Cuál es el grupo suyo? El de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Ok. Voy a a ver, voy a hacer una cosa. Voy a dejar, métase ahí en mediación virtual. Ahí están Ajá. los trabajos del año pasado. Entonces busque mantenimiento centrado en la confiabilidad y ahí se da cuenta. Vamos a ver. Profe, pero digamos, esa herramienta, ¿qué es? Es Eh, como la programación que uno hace para Exactamente, hacer digamos, todo el... vean por ejemplo, mantenimiento preventivo, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y aquí están mantenimiento preventivo, los trabajos de ellos, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Entonces, fíjese la herramienta que ellos usaron. Profe, yo creo que ya se le descargó. Sí, claro, yo estoy aquí en la otra pantalla, es que no lo he pasado. Ah, ok. Entonces, ellos, en la herramienta, digamos, este es el resumen, calculaban el costo total por ítem, ¿verdad? O sea, pusieron los infogramas, tiempo fuera de mantenimiento por mes, costo de mantenimiento por mes, tiempo fuera de operación por ítem,
¿verdad? Lo que pasa es que tenían más cosas, pero yo no sé cómo era que operaban ellos esto. Digamos, seleccionamos enero nada más. Infograma. De ahí, sí, no sé. Ah, bueno, ahí se está calculando. De ahí se despapayó. De ahí se cerró, sí. Bueno, es que no me acuerdo cómo era que ellos lo operaban, pero a ver, la herramienta es, de acuerdo a la teoría que usted está presentando, cómo lo implementaría en la fábrica que usted se inventó, ¿verdad? En su fábrica virtual. Entonces, programarlo en Excel y presentarlo. Sí, profe, porque de hecho, por eso antes le pregunté que, digamos, en base a qué era que uno, o sea, con qué criterios era que uno hacía, ¿verdad? Toda la programación de un mantenimiento. O sea, cómo lo planificaba uno, entonces, bueno, eso iba de la mano. Pero sí, entonces, profe, pero digamos, la herramienta tiene que ir como, es que no sé cómo decirlo, como ya con una programación ahí Sí, sí, automática que sí, se o sea, genere. la herramienta es una ayuda que ustedes diseñan para poder implementar un aspecto o la totalidad del mantenimiento centrado en la confiabilidad. La totalidad, se lo digo de una vez, es realmente, digamos, habría que hacer un Excel bien grande, ¿verdad? Porque el árbol de decisión podría ser una parte que usted programe, el árbol de decisión en Excel. Entonces usted le va poniendo sí, no, etcétera. Entonces él le va llenando la tablita. ¿Se acuerda que centrado en la confiabilidad usted tiene tablitas que va llenando de acuerdo a las respuestas del árbol de decisión, ¿verdad? Entonces usted puede ir rellenando automáticamente esa tablita en Excel. Acuérdense también que tienen que hacer una herramienta de evaluación para el grupo, ¿verdad? Algo que puede ser una trivia o puede ser algo para evaluar digamos, una herramienta didáctica para el grupo, ¿verdad? Digamos, en semestres anteriores han hecho trivias, han hecho quizzes, entonces muy interesante y claro, presencialmente llevaban un chocolate, entonces el que se ganaba la trivia le daban un chocolate, ¿verdad? Aquí lo que podemos hacer es que usted saca un muñequito, ¿verdad? En virtual así, entonces le dice, se ganó este muñequito, ¿verdad? No O algo importa, así. profe, nos pueden hacer un simpe por la plata del chocolate y nosotros lo compramos. Ah, bueno, ok, de ahí sí, la verdad es que... Punto extra. Ok, entonces... Profe, pero eso es aparte entonces de la construcción de la herramienta. sí, claro, eso es aparte. Juego didáctico o Es algo como así. crear una actividad. Exactamente, sí, Una una actividad para actividad. los compañeros. Una actividad para Ok. los compañeros, exacto. ¿Verdad? La actividad puede ser que hagan la herramienta. Que hagan la herramienta por nosotros. no, eso no puede ser. Ok. De ahí sí, eso sería. Ok, profe, está bien. Gracias. Entonces nos queda 2 semanas de Gracias, teoría y profe. después arrancamos con las exposiciones. Correcto, empieza mantenimiento predictivo de hoy en 22. 22. No, a ver, a mí me queda una, dos, sí, en 22, exacto. Ok, pura vida, profe, gracias. Bueno, muchachos, un gusto. Igual, profe, muchas Que gracias. pasen un buen Igualmente, fin de profe, semana. gracias. Ok. Igualmente. Igualmente.